Miguel Ángel, se ve que es una pregunta que viene de Neuquén, me dice lo siguiente: hola Jorge, ¿estamos en una situación revolucionaria internacional? Indudablemente la pregunta es muy escueta, pero claro, se refiere al problema de la guerra. Probablemente también se refiere a la circunstancia de que en los últimos 2-3 años América Latina, Ecuador, Colombia, Chile han conocido rebeliones populares muy significativas, y en medio de la pandemia en Estados Unidos. En Estados Unidos incluso con el agravante de que Trump intenta un golpe de Estado que revela una fractura en el aparato político de la burguesía impresionante. Bueno, todo esto lo agrego yo para dimensionar la pregunta, ¿no es cierto? Es decir, ¿estamos en una situación revolucionaria a nivel internacional? La pregunta. Entonces quiero hacer la siguiente reflexión. Desde el punto de vista estricto de esta guerra iniciada, querida, fomentada por la OTAN, en la que Rusia entra con sus propios intereses capitalistas a este conflicto, podríamos decir de que hay una situación contrarrevolucionaria. Es decir, el imperialismo ha sido capaz de ir a una guerra y no ha provocado ningún levantamiento en Europa ni en ningún lado. Ahora, ¿qué implica esto? Esto implica lo siguiente, que como ha ocurrido con las otras guerras, donde el inicio de la guerra ha creado un cuadro contrarrevolucionario, un cuadro de represión, un cuadro de unidad nacional entre los gobiernos existentes y las direcciones burocráticas de la izquierda o de la clase obrera. Luego la guerra misma, por las contradicciones explosivas que entraña, creó en todo el mundo situaciones revolucionarias. Eso ocurrió en la Primera Guerra Mundial, ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y va a ocurrir en esta guerra. La otra peculiaridad, sin embargo, es que esta guerra se inicia con gobiernos débiles y con una situación de crisis económica reiterada, y el caso más notable es el gobierno norteamericano. ¿No es cierto? El gobierno norteamericano se lanza esta guerra, declara que el objetivo de la guerra es la derrota de Rusia y el cambio de gobierno en Moscú, colocando un gobierno pro-occidental en Moscú. Y sin embargo, ese presidente probablemente pierde las elecciones ahora. Es decir, por ejemplo, si tomamos el caso de Estados Unidos, yo he escrito un artículo sobre esto. Estados Unidos vive una situación de guerra civil latente, en la que participa activamente el Estado, la Corte Suprema, que acaba de abolir el derecho al aborto, que defiende el armamentismo irrestricto y toda la violencia que eso genera, y las manifestaciones populares en defensa del derecho al aborto, que se van a ir acrecentando cada vez más. No hay observador de la política internacional que no diga que el gobierno de Biden es débil. E independientemente de la fachada de unidad que tiene la OTAN entre Estados Unidos y la Unión Europea, las divergencias afloran constantemente. Las diferencias afloran constantemente porque la Unión Europea, o por lo menos Francia, Alemania e Italia, han declarado una disidencia con el objetivo de guerra de Biden. Es decir, para estos países el objetivo de guerra es derrotar la invasión rusa de Ucrania, pero de ninguna manera llevar la guerra a la propia Rusia, como está proponiendo el Pentágono, como lo dijo oficialmente por otra parte Biden en 2 discursos cuando visitó Polonia. Entonces hay un resquebrajamiento importante en esa situación. De otro lado, desde el punto de vista popular, aunque no hay movilizaciones contra la guerra en Europa, o ahora ha habido una importante, o va a haber una importante en Madrid, sin embargo hay huelgas de todo color
como consecuencia del aumento del costo de vida, como consecuencia de una inflación imparable. Hay un vivo movimiento popular que, aunque no levanta una consigna abajo la guerra y abajo el imperialismo, sino que dice defendamos nuestro salario, defendamos nuestros empleos, defendamos nuestro derecho al trabajo, es un principio de guerra al interior de los países que emprenden esta guerra. Entonces, si unimos todos los elementos en una caracterización del momento actual desde el punto de vista internacional, no podemos decir que la situación sea realmente contrarrevolucionaria. Es una situación donde la contrarrevolución está engendrando también procesos que en el cuadro actual de la guerra son intolerables para el imperialismo. En el pasado, esto hubiera sido reprimido como una guerra civil en cada país. ¿Por qué? Porque en la vieja Europa de la Primera Guerra Mundial y en la vieja Europa de la Segunda Guerra Mundial había movimientos obreros potentes con direcciones de masas. Hoy el capitalismo tiene la tranquilidad de que no está cuestionado por ninguna de las fuerzas que actúan políticamente en Europa, por ninguna, menos por la izquierda. Porque por otra parte debo decir que la izquierda apoya a la OTAN. Como ha ocurrido con la izquierda en la Primera Guerra Mundial, la mayoría de la izquierda, no la revolucionaria, no Lenin, no Rosa Luxemburgo, no Trotsky, no el Partido Socialista Italiano en la primera, digamos, con disidencias, y no solo disidencias, sino una lucha política enorme, no solo contra la guerra, sino contra los que colaboraban con la burguesía de sus países en la guerra. Entonces, esta ausencia de polarización política es lo que le da un margen a la burguesía para tratar estos movimientos sin recurrir a los extremos, todavía, con que recurrió en la Primera Guerra Mundial y por sobre todo, imagínense, en la Segunda Guerra Mundial, con el fascismo, con el hitlerismo, etc. Pero este es un proceso inevitable, porque la evolución de este proceso va a hacer que la clase obrera tienda a buscar un polo político, y nosotros, los que luchamos en el mundo por la revolución socialista, estamos trabajando intensamente porque tengan ese polo político. En estos términos creo que tenemos que definir la actual situación internacional. Esta situación internacional desmiente una tesis que se sostuvo mucho tiempo dentro del Partido Obrero, en oposición a la corriente que hoy está organizada en política obrera, de que en el mundo la burguesía tenía la iniciativa política inmediata y la iniciativa estratégica. Eso está completamente desmentido, están en ruinas políticamente. Los gobiernos que están metidos en esta guerra van a caer casi todos, y algunos a corto plazo. En Estados Unidos, por ejemplo, en Gran Bretaña, eso ya se está jugando. Macron perdió su mayoría parlamentaria y hay muchos que dicen que tendrá dificultad de gobernar. ¿Por qué? No porque el Parlamento le va a hacer problema, nunca el Parlamento te va a hacer un gran problema, sino que en las condiciones de la guerra necesitas un mando unificado. Y Argentina, y Ecuador, y Chile, y Colombia, y Brasil, países que van a ser afectados por toda la crisis alimentaria y que hoy mismo sus aparatos políticos gobernantes están completamente en ruinas. Bolsonaro, inclusive Boric, el campeón de la constituyente, que ahora va a ver cómo le rechazan la constitución que él quería, de la constituyente que él armó, etcétera. Entonces eso ha quedado completamente refutado y se ha, digamos, mostrado la consistencia, la seriedad y el principismo de la corriente política obrera.